Hola, ¿qué tal amigos? Les saludamos nuevamente aquí desde Bogotá, Colombia, compartiendo esta serie basada en los 10 mandamientos. Esta serie que tiene como título ¿De qué debo arrepentirme? Hemos hablado sobre los 10 mandamientos y hoy vamos a continuar con el octavo mandamiento. Este mandamiento dice no robarás. Y vamos a ver desde varios puntos, desde varios contextos, a qué se refiere el robar. Vivimos en una sociedad corrupta, pecadora, una sociedad que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Una sociedad que ya no distingue entre lo que es correcto y de lo que es incorrecto. No distinguen entre el bien y el mal. Y eso fue profetizado varias veces. El apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos llamarán a las cosas buenas malas y a las cosas malas buenas. Y estamos viviendo estos últimos tiempos. Tiempos proféticos, tiempos apocalípticos. Y esta serie es una serie que tiene como propósito mostrarnos aquellas cosas de las cuales debemos arrepentirnos. Es muy importante arrepentirnos para ponernos a cuentas con Dios. Porque cuando nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, alcanzamos su perdón, su misericordia, su gracia, su favor. Y hoy continuamos con el octavo mandamiento sobre no robarás. Como les decía, vivimos en una sociedad corrupta, pecadora, que ha perdido los valores. Vivimos en sociedades donde los gobiernos son los primeros que roban, son los primeros corruptos que tratan de sacar el mejor provecho de sus candidaturas, de sus gobiernos, para robar al pueblo, para robar los intereses de la nación. Y esto es algo que realmente destruye. El robo destruye. Pero no solamente en los gobiernos podemos ver esto, también lo podemos ver en la misma sociedad. Vemos cómo a diario en los países roban y roban celulares. Aquí en Latinoamérica se roban y se roban celulares y los revenden. Y hay un mercado negro detrás de todo esto. Personas que han perdido la vida por un intento de robo. Y asimismo vemos como cada vez más la vida toma menos precio. Y el robo, la injusticia, cada vez aumenta más y más. Pero ese robo no solamente se ve en el ámbito delincuencial, en los conocidos ladrones que ya tienen como profesión el robar. También lo vemos en la sociedad común y corriente. Lo vemos en aquel profesor que tal vez se lleva los lápices, los esferos de su oficina, se los lleva para su casa, para regalarlos a sus hijos, cuando esto es material de la oficina. Y muchos dirán, no, pero es solamente un lápiz, ¿qué tiene de malo coger un lápiz? Pues en realidad el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Cuando nosotros somos fieles en las cosas mínimas, también somos fieles en las cosas grandes. Así como una persona es capaz de robarse un lápiz, también es capaz de robarse 50 millones de pesos, o la cantidad que sea. Dios quiere que seamos justos, y hay que empezar por llamar a las cosas malas malas y a las buenas buenas. Y esto no solamente lo podemos ver en el ejemplo que les acabo de dar, también lo podemos ver desde nuestra infancia. Yo, por ejemplo, recuerdo que muchas veces me robaba las vueltas que me mandaban a hacer un mandado, a traer la leche, lo del desayuno. Y era muy normal cogerse los 500, 1000 pesos, las monedas que quedaban. Y a veces nuestros papás ni siquiera nos pedían las vueltas. Pero así se va generando una cultura y una sociedad de robo, una sociedad que no respeta lo ajeno. Y eso es robar, no darle a otro lo que le corresponde.
quitarle a otro lo que le pertenece. Y vamos a ver varios ejemplos sobre esto. Jesús habló varias veces sobre estas cosas. Y hay un ejemplo en Lucas capítulo 20, versículo 19. Dice que procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices enseñanzas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y le hacen una pregunta tramposa. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Mas él, de César respondieron. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Una vez más Jesús responde con tanta sabiduría. Y le preguntan: ¿es justo dar impuestos a César? Y era una trampa solamente para ver qué iba a decir Jesús. Pero Jesús muy sabiamente le dice: ¿de quién tiene la imagen, la moneda? Y le responde: de César. O sea, del gobernador de Roma, del rey de Roma. Y Jesús les dice: pues den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. En esta respuesta hay muchas verdades. Darle al César lo que es del César. Eso quiere decir darle al gobierno lo que le corresponde al gobierno. Vivimos en sociedades donde tenemos que dar tributos, donde tenemos que pagar nuestros impuestos. Muchas personas evaden impuestos, y esta es otra forma de robo. Esa es otra forma en la que muchas personas están robando a la nación. Y muchos dicen: no, pero es que el gobierno es corrupto, y hay un montón de excusas. Pero amigos, hay que reconocer esto, que hay cosas que son del gobierno, que son de César. Y hay cosas también que son de Dios. Esta es otra cara de la moneda. Así como debemos pagar nuestros impuestos al gobernador de esta tierra, a los reyes, a los presidentes, también debemos darle a Dios lo que es de Dios. A Dios también le corresponde una parte. A Dios también le corresponde darle la gloria primero que todo. Muchos se roban la gloria de Dios. Muchos creen que todo lo que tienen es solamente porque ellos se lo han ganado, porque ellos se lo merecen. Nunca reconocen a Dios en nada de sus vidas. Todo piensan que es porque ellos lo han logrado. Y pienso que eso es algo gravísimo, cuando le robamos la gloria a Dios. Cuando queremos ser nosotros los protagonistas y brillar. Pero a Dios hay que darle lo que es de Dios. Y lo primero que debemos darle es la gloria. Todo lo que tenemos es porque Él nos lo da. Y asimismo también debemos darle lo que Él le corresponde. Hay una palabra en Malaquías donde el Señor dice una pregunta. Él dice: ¿robará el hombre a Dios? Y Él responde: pues ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. ¿Cómo así? Pues el pueblo no había dado lo que correspondía según la ley de Dios, dar los diezmos, la 10ª parte. Y en ese tiempo habían dejado de hacerlo. Y el Señor dice que lo robaron, que robaron a Dios. Es algo para pensar, amigos, porque Dios es el dueño de todo. Dios no necesita de nada. Sin embargo, es nuestro deber, como gratitud, darle lo que a Él le corresponde. Y no quiero hablar del diezmo, pero sí
de que debemos darle a Dios lo que le corresponde. Es cierto que Dios no recibe nada, porque materialmente Él no lo recibe. Pero eso quiere decir también de darle a la obra de Dios. Amigos, yo soy testigo de cómo Dios me ha bendecido por medio de muchas personas que han dado lo que es de Dios. Sí, muchas personas me han bendecido con una ofrenda, con un billete, una moneda. Como muchos saben, durante muchos años, por la misericordia de Dios, me he dedicado a predicar el Evangelio a muchas personas en las calles, en los buses, y muchas personas en gratitud dan una ofrenda. Y esas ofrendas, amigo, han sido el sustento para mi hogar durante muchos años. El pan para mis hijos, para mi esposa. Y esas cosas también las ve Dios. Entonces, también debemos darle a Dios lo que es de Dios, lo que le corresponde a Dios. Pero también hay algo que tenemos que pensar, y es que muchos han cogido el diezmo como la oportunidad de lucrarse. Y eso también es algo gravísimo, porque cuando se cogen las cosas de Dios como negocio, eso también es una forma de robar. Y eso lo vamos a ver en Marcos capítulo 11, versículo 15. Aquí el Señor muestra una situación en la que Jesús entra al templo y dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Entonces Jesús entra al templo y enojado empieza a voltear las mesas. Y decía: mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Amigos, muchos han cogido la casa de Dios y las cosas de Dios como negocio. Decía Charles Spurgeon, decía: el que tenga el evangelio como negocio tendrá el infierno como ganancia. Amigos, a Dios nadie lo engaña. Y eso es algo también de lo cual muchos tienen que arrepentirse. Cuando han cogido la palabra de Dios como una forma de lucrarse, como una forma de ganar. Entonces, esto es algo que también debemos pedir perdón a Dios, porque la casa de Dios debe ser casa de oración, no cueva de ladrones. Por el testimonio de muchos ladrones que han cogido la fe como negocio, es que muchas personas no quieren saber nada del evangelio. Se han visto tantos escándalos de muchas personas que han cogido el evangelio para enriquecerse, y por esos malos testimonios muchas personas no quieren saber nada de las cosas de Dios, y eso es algo lamentable y algo gravísimo, amigo. Hay otra palabra que quiero compartirles y está en 1 Corintios 6:10. Dice el Señor que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los ladrones. Mira que empieza diciendo: ni los ladrones. Los ladrones. El Señor dice: no robarás. Entonces, si tú has robado o si estás robando, debes arrepentirte de todo corazón, porque eso te hace un ladrón, y los ladrones no entrarán al reino de Dios. Entonces, hay muchas formas de robar. Cuando le quitas a otro lo que pertenece. No dar medidas exactas. Por ejemplo, si una persona tiene un negocio de una carnicería, algo donde venden medidas de peso, y esta persona
llega y vende cantidades inexactas, eso también es robar. Eso también es injusto. No dar la medida exacta, ¿sí? Cuando estás vendiendo una libra de carne, pero tienes tal vez el peso lo tienes modificado, adulterado, y en realidad te estás robando 50, 100 gramos de esa libra de carne. Eso también es robar. Cobrar más de lo debido, ¿sí? Hay personas que especulan con los precios. Es lamentable ver cómo en estos días de pandemia y de todo lo que está pasando con este virus, hay personas inescrupulosas que han cogido para aprovecharse de la situación y han vendido jabones antibacteriales a precios exagerados. Esto también es robar, amigos. Cuando no cobramos lo que es justo. Cuando cobramos más del precio, mucho más del precio que deberíamos cobrar. Eso también es robar. No pagar lo justo también. Cuando hay personas que tienen sus empleados y tal vez no les pagan lo que deberían pagarles. Eso también se llama robar. No pagar lo que es justo. O cuando por ahí nos entregan más en las vueltas, cuando compramos lo del desayuno y la persona tal vez de una manera inconsciente llega y nos da más. ¿Te quedas con las vueltas? ¿O eres de aquellos que dicen, oye, te equivocaste, me diste más? Mira, pues hay que ser justos. Eso también es robar. No pagar lo que corresponde. Ya lo mencioné. Impuestos, corrupción. También la usura es robar. Hay personas que prestan dinero y cobran intereses altísimos. Los principales ladrones son la banca, la industria bancaria, amigos. Oh, sí, cuánto han robado a muchas personas, personas que les han quitado sus casas, sus pertenencias por no poder pagar una deuda. Y los intereses van y van acumulándose, acumulándose. Eso también es robo. Eso también es robo. Leí hace poco un testimonio de una hija del dueño de los bancos Falabella. Y decía esta muchacha que su papá se había contagiado del coronavirus. Y decía que aunque eran tan ricos, aunque tenían tanto dinero, no pudieron salvar la vida de su papá. Lo único que su papá necesitaba era un poco más de aire, pero su papá no pudo respirar más. Y ella decía que en realidad tener tanto dinero de nada servía, que en realidad habían cosas que eran invaluables, como la vida, como la salud. Y amigos, esa es una gran realidad. Y hay que pensar en estas cosas, porque la vida no se acaba aquí como muchos piensan. Muchas personas piensan se murió y se acabó todo. Si fuera así de sencillo, no estaríamos aquí compartiendo este mensaje. Porque en realidad lo que espera es una eternidad de tormento, el fuego eterno. El pecado tiene consecuencias. El robar, el adulterar, el idolatrar, el mentir, todo tiene consecuencias. El pecado trae maldición. Dios nos ha dado sus mandamientos para que los obedezcamos. Y Él promete bendiciones grandes cuando obedecemos su palabra. Pero Él también promete juicios y castigos horribles si no la obedecemos. Por eso, lo más importante en todas estas cosas es ponernos a cuentas con Dios. Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Dice el apóstol Juan, y sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Dice también la palabra de Dios que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando confesamos y nos apartamos de nuestros pecados, alcanzamos la misericordia de Dios
Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos de todo nuestro corazón y que volvamos a Él humillados y arrepentidos. Y así Dios nos perdonará, nos limpiará y nos hará sus hijos. Y cuando ya no estemos en esta tierra, podremos entrar al reino de los cielos. ¿Sabes quién es el principal ladrón? Satanás. Satanás, él es el ladrón por excelencia. Jesús dice que el ladrón solo viene para robar y destruir. Y dice también que Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús, era ladrón. ¿Sí? Recuerdo una vez que Jesús estaba en un lugar y llegó una mujer y regó perfume sobre los pies de Jesús. Y ella lloraba y secaba con sus cabellos los pies de Jesús. El lugar se llenó de un aroma deliciosa. Era un perfume muy fino, muy costoso. Y dice la palabra de Dios que Judas dijo: ¿pero qué es este desperdicio? Hubiéramos vendido ese perfume y hubiéramos podido dar el dinero a los pobres. Y Jesús lo reprendió y dijo: no desprecien a esta mujer por lo que ha hecho, porque lo que ha hecho será recordado para siempre. Ella me ha preparado para el día de mi sepultura. Y dice la palabra de Dios que Judas no decía eso porque él le importaran los pobres, sino porque él era ladrón. Dice en otra parte de la escritura que él robaba de las ofrendas que recibían los discípulos y Jesús cuando predicaban. Robaba, sustraía de la bolsa. Entonces Judas era reconocido también por ser un ladrón. Jesús murió al lado de dos ladrones. El uno se arrepintió, pero el otro se burló de Jesús. El uno fue salvo porque le pidió perdón al Señor, porque creyó en Jesucristo. Y en el último momento de su vida, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque creyó en el Señor, porque se arrepintió. Pero el otro no se arrepintió. Dice también que había un ladrón que se llamaba Barrabás, y Poncio Pilato puso a escoger al pueblo si liberaba a Barrabás o a Judas. Y la gente gritaba, a Judas no, a Jesús. Si liberaba a Jesús o a Barrabás. Y la gente gritaba: crucifica a Jesús, libera a Barrabás. La gente prefirió a un ladrón y crucificaron a un hombre justo, al santo y perfecto Hijo de Dios. Y hoy día muchos siguen crucificando a Jesús, muchos siguen despreciándolo, muchos siguen prefiriendo el pecado, muchos siguen prefiriendo la injusticia, la maldad, el robo, la mentira. Pero todavía estás a tiempo de arrepentirte, querido amigo. Así que si hoy me oyes, te invito a que te reconcilies con Dios, que te arrepientas de todo corazón de tu pecado y que le digas: Señor, perdóname, Señor, me arrepiento. Y hoy te invito a que si hoy estás arrepentido, si reconoces que has robado y hoy quieres decirle a Dios: Señor, perdóname, hoy es el tiempo para ponerte a cuentas con Dios. Y te invito a que repitas conmigo la siguiente oración. Dile conmigo al Señor, dile: Dios, en esta tarde te doy gracias porque tú me diste la vida. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo, que murió en la cruz para el perdón de mis pecados. Creo que Jesucristo murió, pero también resucitó. Creo que es el Hijo de Dios y que solo Él puede salvarme. Hoy reconozco que soy pecador. Te pido perdón por las veces que he robado. Te pido perdón por todas las veces que he pecado contra ti. Y hoy me arrepiento y te recibo en mi corazón, Jesucristo. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Límpiame y a partir de ahora, hazme tu Hijo. No me dejes caer en la tentación y líbrame del mal. Hoy me arrepiento
y te doy gracias por tu misericordia. Quiero hacer tu voluntad y te doy toda la gloria y la honra solo a ti, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos compartir su palabra. Todo esto es para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Durante muchos años yo fui un hombre muy apartado de Dios, muy incrédulo, ateo. Caí en muchos pecados, entre esos el robo, como muchos. Sin embargo, el pecado más grave y más grande que podamos cometer es el pecado de incredulidad, de rechazar a Jesús. Ese es el pecado más grave, cuando le cerramos la puerta a aquel que por amor murió en esa cruz. Sin embargo, todos los pecados son igualmente de graves delante de Dios. Entonces, que Dios les bendiga, mucho ánimo. Cristo regresa pronto. Seguimos compartiendo estos mensajes de la palabra de Dios, seguimos transmitiendo el Evangelio y continuaremos en el próximo video con el 9º mandamiento. Este mandamiento dice el Señor en su palabra, dice el Señor: no codiciarás, no. El 10º es no codiciar. El 9º es, se me perdió. El 9º es, no levantarás falso testimonio. O sea, no mentirás, no mentirás. Entonces, que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos veremos en un próximo video. Compartan estos videos, compartan. Si usted de verdad cree que esto es verdad, comparta. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Si usted sabe que alguien puede escuchar este mensaje y que lo necesita, pues compártalo. Entonces Dios les bendiga. Feliz tarde. Feliz día.